Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política con Garra. Mi nombre es Liliana Cruz Bello y en esta ocasión la Universidad Madero tiene el gusto de presentar este programa cuyo propósito es que miembros de nuestra comunidad tengan un acercamiento a los candidatos a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla en estas elecciones 2021 para abordar diferentes temas que nos aquejan como ciudadanos. En este primer programa contamos con la presencia de 2 académicos y de 3 alumnos de las licenciaturas de esta universidad. Y bueno, quienes van a exponer sus inquietudes. Hoy nos acompaña el candidato Eduardo Rivera Pérez y pues bueno, él es está hacia la candidatura de la presidencia municipal de la ciudad de Puebla y pues bueno, les damos la bienvenida. Bienvenido, querido candidato. Muchas gracias, querida maestra. Muchas gracias también a la comunidad universitaria de la Universidad Madero. Es un privilegio el poder estar contigo, el poder estar con ustedes, el poder platicar de algo tan importante como van a ser las próximas elecciones del 6 de junio. Pues bueno, en este momento te pedimos que si nos puedes dar unas palabras hacia la comunidad universitaria. Adelante. Sí, con gusto. Bueno, pues comentarles indudablemente esta elección que viene, el 6 de junio, va a ser una elección muy importante, no solamente porque yo esté de candidato, sino porque lo que está en juego a la comunidad universitaria, maestra, lo que está en juego es el definir el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país. En el caso concreto de la ciudad de Puebla, tenemos 2 opciones. La opción es que las cosas sigan de mal en peor o tener la oportunidad de corregir el rumbo que tiene nuestra ciudad. Y esto es muy importante, porque yo sé que también los jóvenes han padecido de alguna manera momentos difíciles, no solamente por la pandemia, también tenemos momentos difíciles por problemas de la inseguridad en el transporte público, cerca de los planteles, en los negocios, en nuestros hogares, y este tipo de situaciones no pueden seguir así. No pueden seguir así en nuestra Puebla los parques olvidados, las calles sin bachear, ¿sí? Por supuesto sin ninguna política pública para sacar adelante nuestra economía en el municipio y en nuestro país. Y insisto, por eso se trata esta elección de definir el futuro que queremos para Puebla y para México. En el caso concreto, yo platico con muchos ciudadanos, me he reunido con estudiantes, con empresarios, con ambulantes, con sindicatos. He recorrido nuestras juntas auxiliares, las colonias de la ciudad, he estado en los cruceros también de la ciudad y sí hay una exigencia de la sociedad que quiere un cambio, que quiere que se corrija el rumbo de Puebla. Y ahí es donde entran mis propuestas, que si me permites pudiera comentarlas brevemente, claro, 6 adelante. De ellas. Pues miran, comentarles a los amigos estudiantes 6 propuestas importantes. La primera, Escudo Puebla, que se trata de que tengamos policías confiables, bien capacitados, que estén cerca de donde tú vives para poder resolver los problemas de delincuencia que tenemos en nuestro municipio. No solamente se requiere, además, tener más elementos de la corporación, se requiere también que tengan más beneficios, por ejemplo, tener una profesión o que sus hijos puedan estudiar también en las universidades. Y entonces esa es una estrategia muy importante. La segunda estrategia se llama Impulso Puebla, que significa reactivar la economía. Vivimos momentos difíciles, transitamos en nuestras calles y en nuestros bulevares del municipio de Puebla locales que se rentan, negocios que ya de alguna manera clausuraron, es decir, ya no pueden seguir vendiendo, ¿sí? o locales que se venden. La economía ha estado mal. Nuestras familias seguramente alguien perdió el trabajo o las ventas ya no son las mismas y por lo tanto se requiere un proyecto de impulsar la reactivación económica en el municipio de Puebla. ¿A través de qué acciones? Por ejemplo, de lograr que locales de 100 metros cuadrados o menos, su apertura sea totalmente gratis, que nos permita empezar a generar empleos. Una tercera propuesta es lograr una ciudad de 10. Hoy podemos transitar en nuestros parques, bulevares, y muchos de ellos están descuidados, olvidados. Los gimnasios al aire libre, los juegos rotos. Y esta Puebla a mí me duele. Y por supuesto les molesta también a los jóvenes que quieren hacer deporte. Fui por ejemplo a Loma Bella o fui a la Resurrección, que quieren hacer deporte y los baños por ejemplo no existen porque se robaron los lavabos. O el pasto sintético tampoco ya no existe y ya no puedes echar una cascarita. Y este tipo de situaciones son las que hay que corregir. Y por eso vamos a hacer una ciudad de 10. Vamos a lograr rescatar 150 parques en la ciudad y también un proyecto ambicioso de relaminar y pavimentar calles que aún sigue siendo un rezago importante en el municipio de Puebla. Posterior a estas 3 propuestas tenemos otras 3 también muy novedosas. Una, médico en tu casa. Adultos mayores y personas con discapacidad que viven en la periferia del municipio de Puebla
desafortunadamente a veces no tienen el acceso a un doctor o a una medicina. En mi gobierno me voy a encargar que médicos especialistas y enfermeras puedan atender directamente en su casa a personas con discapacidad o adultos mayores para que sean atendidos en este tema tan importante que hoy nos hemos dado cuenta como es la salud. Y 2 propuestas también novedosas y que me parece que también son funcionales para la situación que vivimos en Puebla. Hay muchas jefas de familia, muchos padres de familia que quieren trabajar, pero no tienen dónde dejar a sus hijos. Y en este gobierno, desafortunadamente, se quitaron las guarderías infantiles. En mi gobierno voy a rescatar las guarderías infantiles para que jefas, padres de familia, que no tienen dónde dejar a sus hijos, a sus pequeñitos, puedan quedar en buenas manos. Recorriendo el fin de semana en Loma Bella, una señora me decía, oiga, candidato, ¿en dónde cree que está mi hijo? Ella vendiendo, por supuesto, en su puesto. En su puesto de venta, ¿no? Y me decía, aquí lo tengo abajo del puesto en una cajita de cartón, un niño de 2 años. Esa es nuestra realidad, nuestra ciudad. Y por eso retomaremos las estancias infantiles en diferentes puntos del municipio para que aquellos que quieran trabajar y puedan dejar a sus hijos en buenas manos, pues tengan esta posibilidad de las estancias infantiles. Entonces vamos, Escudo Puebla por la seguridad, Impulsa Puebla en tema económico, Ciudad de 10 en servicios públicos y parques dignos. Ya mencioné médico en tu casa, ya mencioné el tema de las guarderías infantiles y un tema muy importante, maestra, el tema de prevenir la violencia en contra de las mujeres. La violencia, ¿sí?, de cualquier tipo es inaceptable, ¿sí?, contra la mujer, ya sea una violencia física, sexual, económica, verbal, es inaceptable. Y tenemos que acabar con esta cultura machista que tanto afecta a nuestra sociedad. Y por eso impulsaremos este proyecto que se llama Contigo Mujer, en donde estaremos dando herramientas, política pública transversal para prevenir la violencia y que podamos desde casa, en nuestra sociedad, cuidar, respetar a las mujeres, sobre todo a las mujeres también jóvenes, estudiantes, que en muchas ocasiones sufren de acoso en el sector público, me refiero en el transporte público, en la calle, y que esto no puede suceder. Entonces haremos una estrategia muy importante para que la mujer sea cuidada en todos los aspectos, nutricionales, psicológicos, emocionales y, ¿por qué no?, también en políticas públicas para que puedan emprender su negocio. Entonces, como ves, podemos tener, y a nuestros amigos, por supuesto, de la comunidad universitaria de la Universidad Madero, pueden ver que son 6 acciones precisas, puntuales, para lograr corregir el rumbo de Puebla. Con la experiencia que he tenido de haber sido alcalde de la ciudad de Puebla, me permite con humildad decir que cuando tenemos una ciudad que está enferma, que está siendo mal atendida por el gobierno actual, que hemos visto que no hacen pues realmente nada por preocuparse de muchos temas en nuestro municipio, urge experiencia para atenderla y corregir el rumbo de nuestro querido Puebla. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. maestra. Muchas gracias. Y bueno, es el momento de comenzar con las preguntas de quienes nos acompañan en el programa y representan obviamente la voz de la comunidad UMAD. Comenzamos con Karen Rodríguez, que es estudiante de la licenciatura en Comunicación y Multimedia. Adelante. Hola, candidato, es un gusto saludarlo y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene pensado hacer con respecto al cuidado de la seguridad de los estudiantes en Puebla, sabiendo que es una ciudad universitaria y que los estudiantes traen muchos beneficios? Por supuesto. Karen, ¿verdad? Así es. Sí, es Karen. Gracias, Karen, por tu pregunta. Bueno, un tema fundamental, por eso la prioridad dentro de los 6 proyectos que acabo de mencionar es esta de Escudo Puebla, que pretende lograr la seguridad en todos los ámbitos de nuestro municipio y en especial aquellas zonas en donde hay, por supuesto, jóvenes estudiantes, comunidad universitaria, que por supuesto es fundamental atender. Y una política pública que hay que hacer, fundamental, es tener elementos de seguridad, videocámaras, en todos aquellos lugares en donde transiten los estudiantes y toda la comunidad universitaria, ya sea el transporte público, alrededor de las instalaciones educativas y una coordinación, hay que decirlo, permanente entre las autoridades municipales de seguridad pública y también las unidades de vigilancia que también tienen las instalaciones educativas. Las universidades tienen áreas de seguridad que, coordinándose con el municipio, podemos llegar a prevenir, por supuesto, incidencia delictiva. Entonces, número 1, presencia. Número 2,
que los espacios también alrededor de las instalaciones educativas estén perfectamente iluminados, que no tengamos del traslado, ya sea de la comunidad universitaria, del plantel al transporte público, espacios oscuros, cuevas de lobo, ¿sí? Problemas a lo mejor de consumo de alcohol u otro tipo de a lo mejor hasta de estupefacientes que puede llegar a suceder en la ciudad, para que por supuesto esto permita que podamos tener una comunidad segura, en paz, tranquila, en sus diferentes traslados. Entonces, eso es muy importante y, como lo dije desde un principio, policías confiables y honestos. Es fundamental que en verdad tengamos elementos de la corporación en donde se presenten con la comunidad universitaria, que sepan quienes viven en determinada zona, colonia de la ciudad de Puebla, sepan quién es su policía, sepan su nombre, sepan su teléfono y que puedan ser policías, insisto, capacitados, equipados, que puedan tener ese contacto con la comunidad para que ustedes puedan sentirse tranquilos. Sé que son las principales preocupaciones, nos ocupa y lamentamos muchísimo la alta incidencia delictiva en el municipio, los feminicidios, la percepción también de inseguridad. Tenemos la percepción de las más altas en la historia en los últimos años en el país, en el municipio de Puebla. Y esto hay que corregirlo con estas medidas que acabo de mencionar y en especial, insisto, para el cuidado de los jóvenes y de los jóvenes estudiantes. Ok, es el turno del doctor Eduardo Fermín Lastra y Pérez Salazar, director de Desarrollo Educativo y Investigación de la Universidad Madero. Su pregunta, doctor. Muy bien, bienvenido candidato Eduardo Rivera a la Universidad Madero. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Voy a hacerle una pregunta. Las campañas políticas en nuestro país están llenas de falsas promesas y mentiras. ¿Qué propone usted como proceso para recuperar la honestidad y la verdad? ¿Tiene en mente algún mecanismo independiente de seguimiento de las promesas? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su pregunta. No es en todos los casos, por lo menos no en el mío. Sí, sé que hay también muchos candidatos y el dicho dice, no, prometer no empobrece. Es fundamental que le invitaría a los jóvenes que comparen trayectorias, que comparen las propuestas que se están haciendo. Alguien me decía, por ejemplo, Eduardo, ¿este proyecto de médico en tu casa en verdad podría funcionar? Y yo les digo a los jóvenes, ya está implementado en el municipio de Querétaro. Yo, en la época después de haber sido alcalde, he trabajado como consultor. Tuve la oportunidad de tener una presencia en el estado de Querétaro y el actual alcalde de la ciudad capital de Querétaro lleva e implementa este proyecto de médico en tu casa. Y algo, doctor, importante, cuando se prometen las cosas, primero hay que verificar que realmente se puedan realizar. Todas estas y cada una de las acciones se pueden llevar a cabo, pero lo importante es que también haya los recursos para implementarlas. Y mi equipo y yo nos hemos preparado. Esa es la ventaja de tener una candidatura, insisto, lo digo con claridad, con experiencia, acreditada, y también lo digo con humildad para poder corregir y hacer mejor las cosas de lo que lo hice la vez anterior. Y por eso yo sé que el presupuesto de la ciudad ronda entre 5,200 millones de pesos. El ejercicio fiscal de este año son 4,600 millones de pesos. Desafortunadamente ha decrecido porque el gobierno federal le ha recortado partidas al municipio y el gobierno de la ciudad tampoco ha sabido ejercer recursos, ha tenido subejercicios y ha habido hasta recursos que se han tenido que regresar a la federación porque no se han ejercido a tiempo. Esto es inaceptable. Mientras estamos viviendo este momento tan difícil y tan complejo, debiera de haber acciones concretas del gobierno de la ciudad para apoyar en la situación de la pandemia, de la seguridad o, por supuesto, de la reactivación económica. Entonces, es fundamental que las propuestas se revisen, que sean viables. Segundo, que haya el recurso para ejecutarlas. Y tercero, que quien las proponga pues también tenga experiencia acreditada para haberlas implementado. Por ejemplo, yo estoy nuevamente proponiendo relaminar o pavimentar 1,000 nuevas calles. Ya las hice. Cuando fui alcalde de la ciudad, hicimos más de 1,000 calles el primer año de gobierno. Todas las vialidades de concreto hidráulico, la mayoría, ¿sí?, que se construyeron en los últimos años, fueron durante mi gestión. Entonces, ya hay una experiencia acreditada. Y finalmente diría, toda política pública tiene que pasar la prueba del ácido, doctor.
una política pública tiene que ser legalmente viable, presupuestalmente viable, ¿sí?, socialmente viable y políticamente viable. Si guarda estas 4 características, legal, social, política y socialmente, va a ser una política no solamente que se puede ejecutar, sino también una política pública exitosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y por supuesto, doctor, que a las pruebas me remito de que sí mis propuestas son realizables y por supuesto que además son pertinentes para corregir el rumbo de Puebla. Excelente. Ahora es la alumna de Comunicación y Multimedia, Silvana Alcázar Orozco, la que realiza la siguiente pregunta. Hola, candidato Eduardo Rivera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es la siguiente. Durante el 2021, la ola de feminicidios sigue en la ciudad de Puebla. ¿Cuál es su posición respecto a este tema y cuáles son las acciones concretas que tomará para prevenir el feminicidio? Muchas gracias, Silvana. Como ya lo comentaba también anteriormente, sí, el problema del feminicidio es un tema que nos debe de ocupar y que nos debe de alguna manera indignar a todos. Por supuesto, a mí también me indigna, me preocupa. Y la tarea fundamental es lo que ya mencioné anteriormente dentro de la estrategia de seguridad, pero también con algo específico. Yo no voy a crear un área especial en el gobierno, ¿sí?, para atender el tema de los feminicidios, ¿sí? Es decir, no va a crear una célula específicamente en los cuerpos de seguridad pública para atender estos casos. No, yo voy a capacitar a toda la corporación, a todos los elementos de seguridad pública y a toda la administración para que hagan su trabajo necesario y ayuden a proteger y a cuidar a la mujer. No solamente será una tarea de unos cuantos, tendrá que ser una tarea transversal de todo mi gobierno y de todos los elementos de la corporación pública. No un grupo, insisto, a lo mejor de 10 o 15 mujeres policías o 10 o 15 hombres policías que atiendan estos casos. No, toda la corporación del municipio de Puebla tendrá que ser debidamente capacitada, instruida, para acompañar y evitar este tipo de delitos que tanto nos agravian a nuestra sociedad. Y también algo importante, como ya lo mencioné, esta política a través del proyecto que se llama Contigo Mujer, ¿no? Este machismo y esta violencia que hay contra las mujeres es inaceptable, ya lo dije, y tenemos que empezar desde casa, en la escuela, a crear una cultura de respeto, de cuidado, de igualdad, ¿por qué no decirlo?, de amor también a la mujer, ¿sí? Es, por supuesto, el eje, en mi opinión, ¿sí?, central, no solamente en una familia, sino también en un país, en una sociedad. Son tan importantes, por supuesto, que tenemos que ayudarlas y, por supuesto, empoderarlas. Entonces, esa acción es la que yo voy a llevar a cabo y será muy importante a través de este programa de Contigo Mujer, que pretende llegar a más de 50,000 mujeres en el municipio de Puebla. Insisto, con acciones a favor de ayudarla en temas psicológicos, emocionales, nutricionales, pero por supuesto también de emprendedurismo. Y esta acción de capacitación, insisto, tendrá también que ser para todas las mujeres en el municipio de Puebla, no solamente, por supuesto, las jóvenes estudiantes, que son un ámbito fundamental, sino absolutamente todas las mujeres que tenemos en el municipio de Puebla, las diferentes edades. Y creo que sí se puede llevar a cabo este proyecto, porque también hay otros municipios que ya lo han hecho posible. Entonces, por eso vamos a corregir el rumbo de Puebla, siendo conscientes del respeto y del cuidado que hay que tener con todas y cada una de las mujeres en nuestro país. Muy bien. La pregunta siguiente es por parte de la doctora Lucero Alarcón Rincón, docente de tiempo completo de la licenciatura en Derecho. Adelante, doctora, con su pregunta. Bienvenido, licenciado Eduardo Rivera. Bienvenido a Política con Garra. Mi pregunta es, la actual coalición que representa se presume trabajarán en conjunto. En caso de ganar las elecciones, ¿puede especificar cuál es el proyecto como coalición respecto a la propuesta de prevención a la violencia contra la mujer? Hola, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Y me encanta esta frase, ¿no?, de política con garra, ¿no? ¿De dónde salió? Pues sale exactamente de que nosotros somos los tigres. Ajá. Y tenemos toda la garra de pues exactamente darle a los estudiantes esa fuerza, esas herramientas para que puedan salir al mundo profesional. Me encanta, la verdad es extraordinaria. Yo creo que hay que tener esa actitud, ¿no?
ahora sí, de garra, de pelea, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Así y la es. verdad les felicito, ¿no? Que tengan esta filosofía. Y por supuesto, doctora, es fundamental, como ya lo comenté, en el tema del asunto de la prevención de la violencia, lo que ya propuse del proyecto Contigo Mujer, pero es fundamental esta pregunta que me mencionas de esta alianza, de esta suma de esfuerzos que represento, ¿no? Yo voy como candidato común del PAN, del PRI, del PRD, de Compromiso por Puebla y de Pacto Social e Integración. 5 fuerzas políticas que queremos sumar, que estamos convencidos que hay que multiplicar hoy más que nunca, que no se trata esta elección de restar y seguir dividiendo al país y a los mexicanos y mexicanas, a los poblanos y poblanas, sino por el contrario, queremos unirnos para afrontar este tipo de necesidades que ustedes tienen y de resolver con soluciones concretas los problemas que ustedes están enfrentando. Entonces, ¿qué te quiero decir, doctora? ¿Qué es lo que voy a hacer? Abrevar la experiencia de los mejores. Ya expliqué la política pública que vamos a implementar. Lo importante es escoger a las personas adecuadas que lo puedan llevar a cabo. Y quiero decirte a ti, a la comunidad, que llego con las manos absolutamente libres, ¿eh? Ni cuotas, ni cuates. Ni cuotas de los partidos políticos, ni cuates familiares, ni de mis hijos, ni de mi equipo. Yo voy a escoger a las mejores mujeres, a los mejores hombres que puedan atender los problemas de política pública, en pocas palabras, que puedan a ti solucionarte lo que yo aquí me vengo a comprometer. Y es una filosofía muy simple. Si yo pongo a alguna persona para resolver el problema de la violencia que tú me has comentado, simplemente porque es mi cuate, pues sería un craso error. Eso no lo voy a hacer. Pondré a la persona adecuada, preparada, que conozca de la ciudad, que sepa implementar estas políticas públicas a las cuales yo me estoy comprometiendo y que, por supuesto, darán muy buenos resultados. Así que yo integraré ya sea gente del PAN, del PRI, del PRD, de PSI, de Compromiso por Puebla, pero a lo mejor también hasta de Morena, o también podría integrar gente sin partido, que además hay muchísimos, son la mayoría. Ciudadanos que tienen capacidad y experiencia para atender estas problemáticas e, insisto, llevar a cabo estas soluciones que ustedes me plantean que son necesarias para la ciudad y sobre todo para las mujeres y los jóvenes estudiantes. Finalmente, esta pregunta será a cargo del alumno Daniel Guzmán Castro, estudiante de la licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas. Adelante. ¿Qué tal, candidato? ¿Está dispuesto a trabajar codo a codo con el gobernador actual, olvidando las diferencias políticas existentes? Hola, ¿qué tal? También muy buena pregunta. La verdad es que están bien filosos, pero son preguntas muy atinadas, muy necesarias. Y por supuesto que sí. Fíjate que yo he aprendido a que es importante que cuando uno entra a la responsabilidad pública, en verdad hay que dejar a un lado los colores partidistas. Y algo también que acabas de mencionar, a un lado las diferencias. A ti y a la comunidad universitaria de la Universidad Madero, lo que les interesa en verdad no es saber si me cae bien el gobernador o si yo le caigo bien, ¿sí? O si me cae bien algún funcionario federal o yo le caigo mal a alguno de los funcionarios federales. Lo que tú quieres y lo que ustedes quieren son soluciones y respuestas a los problemas que estamos enfrentando todos los días. Y de mí tengan la certeza que me voy a ocupar de eso, de trabajar, de entregar propuestas y soluciones a estos problemas que estamos enfrentando. Yo me voy a encargar de corregir el rumbo de la ciudad en estos temas que ya mencionamos, el económico, por supuesto en el tema de seguridad, en el tema de lograr una ciudad con buenos servicios públicos y los otros que ya mencioné. Así que quiero decir y ser muy puntual. Al gobernador también tengo años de conocerlo, coincidimos hace varios años como diputados federales, sí, tengo también muchísimos años que no lo veo, que no platico con él, un par de años, pero definitivamente yo estoy dispuesto a trabajar con el gobierno estatal, con los funcionarios del gobierno estatal y también, por supuesto, con los funcionarios del gobierno federal. Porque, insisto, lo importante es, en verdad, corregir el rumbo de la ciudad y hacer sinergia, ¿sí? Hacer sinergia, ¿sí? Trabajar, sumar y multiplicar para poder, insisto, entregarles mejores cuentas a ustedes. Perfecto, pues así concluimos este programa de Política con Garra.
y agradecemos muchísimo la participación del candidato Eduardo Rivera Pérez y pues obviamente conocimos así sus propuestas y resolvió las inquietudes de nuestra comunidad universitaria OMAD. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente espacio de Política con Garra.